Apoya nuestro canal de audionovelas ligeras. Hola, queridos oyentes. Si disfrutan de nuestras audionovelas y quieren ayudarnos a seguir creando más contenido, consideren hacer una donación a través de PayPal. Cada contribución nos ayuda a mejorar la calidad de nuestras producciones y a traer nuevas historias emocionantes para ustedes. El enlace está en la descripción del video. Capítulo 1. La historia de Hades. Cuando volví a abrir los ojos, me encontré en un mundo rebosante de sueños y esperanzas, después de haber pensado que había muerto en la Tierra del siglo XXI. No, para ser preciso, caí al suelo desnudo y rodé salvajemente. Mientras luchaba por comprender esta repentina calamidad, alguien gritó: «Nosotros. Hermanos y hermanas. Tomen sus armas y luchen. Antes de que ese padre loco nos trague de nuevo en su vientre». Un hombre rubio que sostenía una espada afilada gritó mientras miraba a la gente que lo rodeaba. En el suelo había lanzas y cuchillos esparcidos por ese hombre, y los pervertidos desnudos que me rodeaban recogían armas apresuradamente. «Gracias, pequeña. Casi nos quedamos atrapados en la barriga de papá para siempre». Tragarse a sus hijos en el momento en que nacen, ¿qué clase de padre hace eso con sus hijos? Un pervertido de unos 20 años con cabello azul blandió su espada hacia ese padre. Mostró un comportamiento rebelde sin vacilaciones al intentar matar a su propio padre, pero los pervertidos de los alrededores también estuvieron de acuerdo con él. «Esta vez no nos dejarán tragar tan fácilmente». Jaja. El padre, que se tambaleaba como si no pudiera recuperarse de una resaca, nos miró con fiereza. ¿Cómo podría una persona estar bien sin ninguna herida incluso después de ser golpeada por una espada? Al observar su pelea, sentí claramente que algo no estaba bien. A pesar de su velocidad sobrehumana, que hace que el suelo sea un desastre, y de los sonidos ensordecedores de las armas chocando. «Malditos seáis todos, ¿cómo os atrevéis a desafiarme, Cronos? Y Metis, ¿cómo pudisteis traicionarme?» Pude ver todos sus movimientos. Un humano normal no sería capaz de ver una pelea tan sobrehumana. De hecho, ya habría muerto al ser golpeado por los escombros que volaron y estallaron como explosiones. «Hermano de atrás, por favor, lucha tú también. Nos están haciendo retroceder así». «Uah. Cam. Cam». Ya sea que me hubiera reencarnado como un superhombre o renacido como un monstruo, ese padre claramente no tenía la intención de dejarme en paz. Tan pronto como ese pensamiento cruzó mi mente, agarré una lanza del suelo y la arrojé con todas mis fuerzas. «Shurupuk. ¡Ay, desgraciados! ¡Qué bien!», le dio justo en el brazo a papá. «Lo siento, padre. Pero tú me atacaste primero, así que...». Padre sacó apresuradamente la lanza clavada en su brazo y murmuró algo. «Tiempo. Mi cuerpo. ¿Crees que nos rendiremos así?» Todo mi cuerpo se puso rígido. La energía intangible que se extendía desde el padre torcía el mundo a voluntad. Pero solo por un momento, mientras todos resistíamos con todas nuestras fuerzas, el flujo distorsionado del tiempo volvió a la normalidad. Sintiendo que mi cuerpo volvía a moverse con normalidad, todos continuamos con nuestras acciones rebeldes, provocando que padre volara hacia el cielo y huyera. Uf, se acabó. Si no fuera por el más joven, estaríamos en serios problemas. Todo esto es gracias a mi madre. Ella le dio a mi padre una piedra para que se la tragara en lugar de a mí. ¿Fue eso? Cuando la piedra cayó en el vientre de mi padre, pensé que se había vuelto loco. Después de la batalla, la gente exhausta cayó al suelo. Mientras todos recuperábamos el aliento en el suelo, el joven rubio habló. «Soy Zeus, el último hijo nacido de madre. ¿Puedo saber los nombres de mis hermanos y hermanas?» Me llamaron Poseidón. Soy Hera. Gracias a ti, todos sobrevivimos. Gracias. Un hombre de cabello azul se presentó como Poseidón y una mujer se presentó como Hera. ¿Podría ser este lugar realmente parte de la mitología griega y romana? ¿Entonces el padre de antes era Cronos? Llámame Hestia. Soy Deméter. Después de terminar sus presentaciones, todos me miraron. Y entonces me di cuenta de lo que debía responder. Uno de los 6 hermanos de Zeus en la mitología griega y romana, el gobernante del inframundo. Infierno. Ese era mi nombre. Dejando solo de lado la parte de la vida pasada, embellecí toscamente la historia y la terminé. ¿Y qué pasó después? Cuéntame la historia de cómo el dios Zeus se convirtió en rey de los dioses y estableció el Olimpo. Perséfone, la diosa de la primavera y las semillas, gritó tiernamente, mirándome con expresión ansiosa. ¿Pero no piensas volver? Deméter debe estar preocupada. Por un tiempo. Mamá siempre es sobreprotectora.
La diosa de la primavera y las semillas poseía una belleza radiante y un poder divino puro, completamente inadecuado para el inframundo. Ver a una sobrina tan linda jugando en este sombrío inframundo provocó una disonancia cognitiva en mi mente. Antes de que Demeter se enojara, pensé que sería mejor enviarla de regreso de verdad. No. No quiero ir. Querida sobrina, por favor mantén algo de dignidad como diosa. ¿Debería una diosa que preside una de las 4 estaciones actuar así? Por supuesto, sabía que ella estaba mostrando ese comportamiento frente a mí, su mayor y uno de los 3 dioses principales. Si ella mostrara este lado a los humanos, podría simplemente maldecirlos sin hacer preguntas. La había malcriado demasiado cuando era joven porque era linda. ¿Cómo te educó Demeter? Bien, bien. Jeje. Gracias, tío Hades. Si le contaba historias hasta cansarse de ellas, probablemente se aburriría y volvería por su cuenta. Increíblemente, éramos dioses. No metafóricamente, sino los dioses reales de la era mitológica. Hijos de Cronos, el dios de la agricultura y el tiempo que gobernaba el mundo, y Rea, la diosa madre tierra. Con un ligero impulso de mis piernas, salté hacia el cielo. Me sentí como un superhéroe como Superman, y mi cuerpo se elevó rápidamente. El cielo claro y abierto me dio la bienvenida, y el aire a mi alrededor se desvaneció. Al subir un poco más, vi nubes y me senté con cuidado sobre ellas. ¿No me falta el aliento? ¿Cómo puedo sentarme en las nubes? Todo gracias al poder divino. Esa fuerza sobrenatural que me enseñó mi madre en esta vida rea. El poder abrumador que surgía sin cesar dentro de mí se movía suavemente como si lo hubiera manejado toda mi vida. Como mi especie no era humana, era natural. Hades, ¿encontraste algo ahí arriba? ¿Quizás un espía enviado por papá? Oí la voz de Poseidón gritando desde abajo. No había encontrado nada, pero quería disfrutar de esa vista, así que di una respuesta adecuada y miré a mi alrededor. Nubes blancas y esponjosas flotaban en grupos cerca de mí. Debajo del cielo, un vasto bosque y un río, como una pintura de paisaje, capturaron mis ojos. Esta abrumadora sensación de omnipotencia al mirar el mundo desde un lugar alto. Sintiendo brevemente la ilusión de que el mundo entero era mío, levanté la cabeza. Más arriba, innumerables estrellas afirmaban su presencia entre la Vía Láctea. Ampliando aún más mi visión, la seda negra se superpuso densamente, llenando mis pupilas, y una exclamación natural fluyó de mi boca. A este mundo. Fue increíblemente hermoso. Hasta entonces, no sentía realmente la necesidad de decidir la vida o la muerte con los dioses titán, pero mirar al cielo me volvía codicioso. Solo quería vivir, disfrutar y saborear el aire de este mundo durante mucho tiempo. Para lograrlo, los dioses titanes fueron obstáculos para mí. Quizás los otros dioses en ese momento sentían lo mismo que yo. Vaya, de hecho, a veces, cuando miraba más arriba desde el Olimpo, era realmente hermoso. Entonces luchamos contra papá. No quería soltar este mundo que sentía que estaba en mis manos. No sabía mucho sobre la mitología griega y romana, pero había partes que recordaba. Me gustó el hecho de que los hecatónquigos, que tenían 100 manos, se pondrían de nuestro lado. Gracias a eso, cuando la guerra se prolongó, no me sorprendió que Zeus trajera a los hermanos Cíclope y a los hecatónquiros. Fue intrigante recibir el casco invisible, Quine, que podría ocultarme de cualquier dios. De todos modos, usando a Quine, escondí todas las armas de los dioses titán. Armas. Las armas han desaparecido. ¡Increíble! ¿Quién se ha atrevido a colarse en el monte Otris? Zeus lanzó un rayo que llamó Astrape y que deslumbró a los titanes con intensos destellos. Cierra los ojos, Hera. HMPH. ¿Por qué me dices eso mientras me sostienes la cintura? Auge. Destello. Poseidón blandió su tridente, Triaine, tridente, provocando un terremoto de magnitud 10,0. Ah. Nosotros no podemos soportarlo. Así, abatimos sin piedad a los titanes desarmados y cegados y ganamos la guerra. La paz y la gloria debieron reinar entonces. Señor Hades. Thanatos, el dios de la muerte, ha desaparecido y las almas que vienen al inframundo han desaparecido. Alguien que crea música celestial como el señor Apolo desea conocerte. Un humano musculoso, no, un semidios está golpeando a Caronte, el barquero, y se dirige hacia aquí. Demeter envió una carta exigiendo el regreso de Perséfone. Si no lo hace, amenaza con secar la tierra. Nunca imaginé que me convertiría en administrador de un centro de quejas que se ocupaba de todo tipo de personas locas que causaban caos. Al oír la conmoción afuera, Perséfone se levantó en silencio. Sí, debes estar planeando huir antes de que llegue tu madre. Entonces, tío Hades, ya que pareces ocupado, me despediré, jeje. Vete y no vuelvas. Capítulo 2. Historia del inframundo 1.
La guerra con los dioses Titán, que más tarde se llamaría Titanomaquia, terminó con nuestra victoria. Ahora, la hegemonía del mundo había pasado a nosotros. Hermanos hecatónquiros. ¿A cuántos de esos titanes bastardos habéis derrotado vosotros tres? ¿Y qué decir de este tridente, gracias a los cíclopes que crearon un arma tan extraordinaria que provoca terremotos? No, esto es solo un pequeño pago por la liberación que Zeus nos hizo. El ambiente era muy armonioso. La difícil guerra había terminado y era hora de recoger el botín, por lo que era natural. Primero, decidimos quién gobernaría el mar, el inframundo y el cielo. Hera, Demeter y Hestia dieron un paso atrás en silencio después de evaluar la situación. No me interesa. Yo tampoco. Dejad que los hombres decidan entre ellos. ¿Fue porque yo, Poseidón y Zeus éramos los más fuertes entre nosotros? O quizá simplemente estaban agobiados por ello o les faltaba ambición. Entonces deberíamos decidir dónde gobernará cada uno de nosotros. Echemos un sorteo para ser justos. Sinceramente, ¿quién no querría el cielo? Dijo Poseidón, y Zeus se acarició la barba, aceptando dejarlo en manos de la suerte. Espera, ¿qué pasa si dibujo el mar o el cielo? Entonces la mitología que conocía se torcería por completo. Jaja. Por supuesto que debería gobernar el cielo. Maldita sea. Tengo el mar. Pero al menos no es el inframundo. Miré en silencio el último lote que me entregaron. Cuando dibujaron todos. Esto no fue una trampa, ¿verdad? Poseidón y Zeus me miraron con expresiones de alivio. Bueno, ¿quién querría vivir en el oscuro inframundo? Los dos ambiciosos hermanos menores que aspiraban a ser reyes de los dioses preferirían organizar una rebelión antes que vivir en el inframundo. Sí, tal vez sea mejor si voy al inframundo. ¿Cuándo volveré? ¿Cuándo volveré? Tarareando una melodía, me dirigí a un lugar adecuado para descender al inframundo. Bueno, como soy el rey del inframundo, tuve que manejarlo. Una llanura con pájaros cantando y flores floreciendo. Ruido sordo. Pisoteé mi pie con determinación. ¡Saa! La energía negra se extendió por el suelo, creando un camino descendente ante mí. La hierba y los árboles se marchitaron y la vida que los rodeaba huyó rápidamente. Girando el casco transparente, Kume, en una mano, miré el pasaje recién formado. Era evidentemente siniestro y estaba cubierto de oscuridad eterna. Seguí descendiendo. Y descendiendo. ¿Hasta dónde había descendido? Ya ni siquiera se veían algunos insectos ocasionales. Después de pasar por varias cuevas subterráneas, finalmente apareció un vasto espacio. Era un lugar donde nada debería ser visible, dada la ausencia de luz solar, pero había montañas espeluznantes, un cielo oscurecido y un vasto río a la vista. Este fue el primer río que rodeó el inframundo, el río de la aflicción, Aqueronte. El río, que en un futuro lejano los humanos llamarían río de la aflicción, parecía un río claro y corriente. Sin embargo, en el río no vivía ninguna criatura y las montañas cercanas tampoco mostraban señales de vida. Después de cruzar el río Aqueronte, apareció otro río. Mientras contemplaba mi reflejo en la superficie del agua, recuerdos del pasado pasaron a mi lado. El río de las lamentaciones, Cocito. Incluso yo, un dios, me sentí como si hubiera sumergido mi pie en agua helada y hubiera visto a mi yo del pasado luchando en la guerra de los titanes. Yo, luchando espalda con Zeus, apuñalando a un dios titán alto en el abdomen con una espada mientras uso Kunee. Levanté la cabeza y continué caminando. El siguiente río era Piriplegeton, lleno de llamas. El río, que debería haber estado lleno de agua, estaba en llamas. Tenía el poder de purificar las almas quemándolas, pero a mí no me hacía daño. Las almas humanas quedarían completamente purificadas después de pasar por este lugar. El siguiente fue el río Leteo, el río del olvido. Las almas humanas que bebieran de este río perderían la memoria. Para mí, un dios, era solo agua amarga. De hecho, la probé por curiosidad. Mi nuevo hogar, el inframundo, ya no estaba lejos. Justo cuando caminar comenzaba a volverse tedioso, apareció a la vista el último río antes de llegar al inframundo. A medida que me acercaba al río, el agua tomó naturalmente la forma de una hermosa diosa. Bienvenido, Hades. Te estaba esperando. Su nombre era Styx. Diosa nacida entre los dioses titanes Océano y Tetis, personificó el río que rodea 9 veces el inframundo, marcando el límite entre el inframundo y el mundo de los vivos. Fue la primera en ayudarnos en la guerra contra los titanes y se le concedió un privilegio especial. Zeus insistió mucho en ello y todos estuvimos de acuerdo. Juro por el río Estigia que hoy te ves hermosa, Estigia. Oh, por favor, no me hagas cumplidos tan de repente. Un voto hecho en el río Estigia debe ser cumplido por cualquier dios.
Si se rompe, uno debe pasar el primer año en coma y los 9 años siguientes sin poder participar en el Consejo de los Dioses. Esencialmente, sería imposible cumplir con sus deberes como dios. Sin embargo, como la diosa Estigia era hermosa, no rompí mi voto. Con el cabello negro cayendo en cascada hasta su cintura y una figura voluptuosa, su postura avergonzada y retorcida era entrañable. Honestamente, solo le di un cumplido ya que nos veríamos a menudo en el inframundo. Suspiro, y por favor, deja de hacerme promesas. Sobre todo por asuntos tan triviales como este. Colocando una mano en su cintura y tocando mi frente con su dedo, Styx parecía estar dando una seria reprimenda, pero parecía más un lindo estudiante refunfuñando que una muestra de dignidad. Ah, no puedo evitarlo. Ver a la diosa Estigia me hace querer burlarme de ella. Juro por el río Estigia. Listo. Lo estás haciendo otra vez, detente. Detente. Eso fue solo una broma. Suspiro como dios del inframundo, debes mantener la dignidad. Me volví muy cercano a la diosa Estigia durante la guerra. El tipo de poder que exudamos era igualmente oscuro y sombrío, creando una sinergia cuando luchamos juntos. Cuando escuchó que había dibujado el inframundo, se alegró de que un dios amigo se convirtiera en su vecino. ¿Entiendes? Como uno de los 3 grandes dioses que ahora tienen la hegemonía del mundo. Su rasgo más notable era su carácter regañono. Después de ser retenido por la diosa del regaño, Estigia, finalmente llegué a mi dominio en el inframundo. Con un poco de anticipación, revisé el terreno donde ahora residiría. Estaba desolado. No había nada. Empezando desde cero, ¿cómo podría ser esto? Hades, que había derrotado a innumerables titanes y se había convertido en el gobernante del inframundo, perdió el conocimiento. ¿Por qué me das tales pruebas, hijas de la noche, diosa Nix, diosas del destino? Vida no, vida de Dios, incluso como Dios, tuve que ser pionero en un páramo. Pero no había otra opción. Había que hacerlo. El lejano Tártaro, separado del inframundo, no era mi preocupación. Fue una prisión para los titanes derrotados en la guerra. Poseidón fabricó personalmente sus puertas de bronce, rodeadas de muros de bronce, para garantizar que nadie pudiera escapar. Era una prisión de máxima seguridad apropiada, y la diosa de la noche Nix también residía allí. A la entrada brumosa del Tártaro estaban los 3 hermanos hecatónquiros. Se ofrecieron como voluntarios para garantizar que nadie escapara del Tártaro, probablemente debido a su profundo rencor contra su padre Cronos, quien no los había liberado. Lo que tenía que crear ahora era un lugar donde residir para las almas que venían al inframundo y mi propio hogar. El inframundo era mi dominio, respondiendo a mi poder divino ya que me tocaba gobernarlo. Retumbar. En el inframundo, yo, Hades, era el gobernante absoluto. A medida que mi voluntad surgió naturalmente, todo el paisaje a mi alrededor comenzó a transformarse. Como soy el rey del inframundo, debería tener algo de grandeza, ¿no? Con tantos minerales y gemas bajo tierra, no hay escasez de materiales. Zeus está construyendo un palacio divino en el monte Olimpo en el cielo, así que también debería construir algo grande. Estigia, la dueña del río más grande que rodea el inframundo, sintió las feroces vibraciones del inframundo y emergió del río. El mundo, una vez desolado y sombrío, se estaba transformando según la voluntad del rey del inframundo. Retumbar. La vasta extensión del inframundo, cuyo final no se podía ver, tembló mientras celebraba a su nuevo amo. El ciclo de muerte y vida, fundamentos básicos del mundo, se hicieron más robustos y los principios quedaron profundamente grabados en el universo. Esta era una prueba clara de que la autoridad del dios una vez juguetón que hacía votos en su nombre ahora había alcanzado el nivel de una gran deidad. En efecto, un dios que ostenta la hegemonía del mundo es diferente. Zeus, el dios del rayo y del cielo en los cielos, Poseidón, el dios de los terremotos y del agua en el mar. Y Hades, el dios del inframundo y de la riqueza en este reino. El primer encuentro de Styx con Hades fue durante la guerra de los titanes. El dios, empuñando una espada negra en una mano y empapado en sangre en el campo de batalla, ahora gobernaba el inframundo. Sentada en la orilla del río, observaba el inframundo que cambiaba rápidamente con la barbilla apoyada en la mano. Ser testigo de la creación de un reino en este inframundo habitualmente aburrido. No era algo común verlo. Capítulo 3. La historia del inframundo, 2. Retumbar. Estaba casi terminado. El inframundo, que antes no tenía nada, ahora estaba retorcido y expandido según mi voluntad, haciendo difícil reconocer su apariencia anterior. Según la estética hipster, no, la estética underworld, era como si un castillo completamente oscuro se reflejara en mis ojos. Una fortaleza de acero construida a partir del metal que rebosa el subsuelo. ¿No era esto acero?
El metal imbuido de mi poder parecía de alguna manera pálido y emitía una frialdad escalofriante. Los muros de la fortaleza emitían un brillo extraño, muy distinto al del metal común. ¿Debería llamar la fortaleza de obsidiana? Creak. Con un ligero gesto, las puertas del castillo se abrieron naturalmente. Bueno, no del todo natural. Recién lo había preparado, así que ¿por qué estaba tan rígido? Y el sonido de la puerta al abrirse era como el lamento de un fantasma. Al entrar en la enorme fortaleza, hice ajustes adicionales aquí y allá según me pareció necesario. La arena se esparció por el suelo, y partes que estaban torcidas debido al mal control. Mientras estaba ocupado con los ajustes, un visitante llegó al inframundo. Infierno. El que se acercaba con pasos pesados era un dios musculoso, de expresión severa y con un solo ojo. No, era un cíclope. Uno de los 3 hermanos cíclope que habían creado armas para mí, Zeus y Poseidón. Arges, rayo. ¿Por qué había venido a verme a este oscuro inframundo? Afortunadamente te encontré gracias a las indicaciones de Demeter. Los cíclopes eran hijos de Gea, la diosa de la tierra, y Urano, el dios del cielo. En la genealogía de los dioses, ellos ocupaban un lugar superior a nosotros. Pero ¿no habían dicho los 3 hermanos que ahora vivirían tranquilamente en una isla? No había necesidad de que vinieran a este sombrío subsuelo. Vino aquí porque había muerto. Los cíclopes, a diferencia de nosotros, tenían el concepto de la muerte a pesar de ser dioses poderosos y nobles. Entonces, existía la posibilidad de que el primer residente de mi reino del inframundo pudiera ser un cíclope. Entonces, ¿quién te mató? ¿Fue ese mocoso de Zeus? Justo cuando estaba a punto de iniciar una guerra entre hermanos por el trono de los dioses, él se rió entre dientes y respondió. Es broma. Somos herreros, pero también tenemos conocimiento sobre la construcción de este tipo de estructuras. Poseidón y Zeus dijeron que estaban construyendo palacios de este tipo, así que nosotros, los hermanos, decidimos ayudarnos mutuamente con uno de ellos. O los cíclopes, los dioses de la generosidad que no escatimaron nada al dar todo lo que tenían. Lo reverencié en silencio en mi corazón. Pero no esperes demasiado. No soy un dios de la arquitectura. Los 3 hermanos cíclope habían heredado parte del poder de Dios del cielo de su padre. Los truenos y los relámpagos no tenían relación con la herrería, pero habían perfeccionado habilidades excepcionales. Mientras miraba alrededor del palacio que acababa de ayudar a construir, dio varias indicaciones. Con el asesoramiento de un experto, el palacio se transformó rápidamente. Y es bueno que estés usando el kiné que hice para ti, pero por favor cuídalo bien. Después de todo, es una pieza hermosa. El cíclope examinó mi casco invisible, el kiné, que estaba colgado en un rincón. Por cierto, Arges fue quien hizo mi casco entre los 3 hermanos. Cuando le pregunté por qué hizo un casco invisible, su respuesta fue ridícula. Dijo que lo hizo para adaptarse a mi personalidad sombría. TSK. ¿Me estás escuchando? Y le gusta que le acaricien desde la parte superior del casco hasta el puente de la nariz. Esa no es una espada de Lego, o mejor dicho, un casco de Lego. Él debería saberlo mejor, ya que fue él quien lo hizo. No podía entender por qué actuaba de esa manera. Tal vez fuera el sentimiento particular de un herrero. Ahora que lo pienso, siempre me sentí así. ¿Por qué Poseidón y Zeus consiguieron armas mientras que yo conseguí armadura? Yo también quería tener un arma genial, pero lo único que conseguí fue un casco de invisibilidad. TSK. Solo un casco. ¿Qué tiene de malo mi obra maestra, el kiné, que puede ocultarte del mundo? Ups, lo dije en voz alta otra vez. Calmé rápidamente al cíclope que resoplaba y jadeaba. Por supuesto, aprecié el poder del casco durante la guerra. Ni siquiera nuestro padre, Cronos, pudo encontrarme. ¿Quién crees que lo hizo? Obviamente, es poderoso. ¿Sabes cuánto? Pero aún así, prefiero las armas. Oye. Como dios principal, deja de quejarte. Si te hago un arma, tendré que hacer una para Poseidón y Zeus también. Quería conseguir un arma esta vez, pero era inevitable. Después de todo, desde su perspectiva, si me hacía un arma, tendría que hacer una para Poseidón y Zeus también. Arges, después de dar varias vueltas por el inframundo que había creado, finalmente se fue satisfecho y sonriente. Chasqueé la lengua ante la espalda de Arges, quien, a pesar de afirmar no ser un dios de la arquitectura, había transformado completamente mi palacio. Hades, ¿tienes envidia del rayo de Zeus o del tridente de Poseidón? Styx, que había estado despidiendo a Arges conmigo, susurró. Por supuesto que tenía envidia, pero no podía hacer nada. Tal vez podría ir a escondidas a la isla donde vivían los 3 hermanos Cíclope más tarde y pedirles que me hicieran uno.
Si la hundes en el fondo del río Estigia, la prueba de los juramentos de los dioses, y la imbuyes de poder, podrían hacer un arma útil. ¿Qué te parece? Esta sugerencia me sorprendió. ¿Realmente haría eso por mí? Ni siquiera era una herrera que disfrutaba fabricando armas. Cuando le pregunté a la diosa Estigia por qué, ella giró la cabeza tímidamente y dijo: entonces no habría más deuda, ¿verdad? Pensándolo bien, había una cosa que ella podría considerar una deuda. Durante la guerra, una vez salvé a Styx cuando casi fue arrastrada por numerosos titanes. Dame una espada de bronce hecha por el cíclope, imbúyela con tu poder y entrégasela. Te la devolveré cuando esté terminada. Le entregué la espada de bronce que había usado a la diosa Estigia, y ella rápidamente se sumergió profundamente en el río, desapareciendo de la vista. Los cíclopes no solo habían fabricado rayos, tridentes y cascos. También habían fabricado armas y armaduras para otros dioses, produciendo en masa numerosos fracasos. Ninguno de nosotros estuvo de acuerdo en que fueran un fracaso, pero los cíclopes, con su mirada aguda, señalaron los defectos. Esta me parece una buena arma. ¿De qué estás hablando? Esta arma es demasiado débil para contener tus poderes. Si chocara con la hoz de Cronos, se rompería en unos días. Entonces, ¿por qué se considera que esta armadura es un fracaso? Prueba a ponértelo y dejarlo caer del cielo al suelo una vez. Encontrarás un rasguño. La hoz de nuestro padre Cronos fue la mejor arma del mundo, hecha de adamante, diamante, por la abuela Gea. Aún así, lograron fabricar 3 objetos que podrían rivalizar o casi igualar a la hoz de Cronos. Gracias a esto, la marea de la batalla, que había sido una lucha de vaivenes, cambió a nuestro favor y ganamos. Y uno de esos supuestos fracasos fue la espada de bronce que acababa de entregarle a Styx. Cuando los caballos de Helios, el dios del sol, habían tirado del carro solar de un extremo al otro del mundo docenas de veces, Styx finalmente regresó a la fortaleza del inframundo con mi espada. Ya está todo hecho. ¿Te gustaría intentar balancearlo? Una espada de una mano, teñida de negro para adaptarse al dios del inframundo. La espada de bronce, que había resistido el fondo del río Estigia después de recibir mi poder, parecía renacer. Cuando pasé mi mano sobre la hoja, que carecía de guarda y era puramente una hoja, la espada tembló levemente como si reconociera a su dueño. Ah, ¿sí? Parece que ha resultado mejor de lo que esperaba. La textura única del mango, hecho del roble especial que crece en las laderas del monte Olimpo, atrapó mi mano. No era ni demasiado ligero ni demasiado pesado y se sentía perfectamente equilibrado. ¡Zas! De izquierda a derecha, la hoja cortó el aire del inframundo, y me gustó mucho. Para comprobar su calidad, coloqué mi preciado quinée en el suelo y golpeé la hoja hacia abajo. Saltaron chispas por el impacto. Sonido metálico. Hades. ¿Por qué estás probando la espada en ese precioso casco? Pero el quinée era lo más duro que tenía, así que tuve que probarlo allí. Todos los dioses del Olimpo son raros de alguna manera, murmullo. Ignorando a la murmurante diosa Styx, examiné meticulosamente la espada. Sin rayones ni daños. La conexión entre la hoja y el mango fue excelente. La transmisión del poder divino fue perfecta. ¿Cuánto tiempo duraría esta espada contra todo el poder de un dios? Justo cuando estaba a punto de golpear el costado de la espada con toda su fuerza, Styx me detuvo. ¡No! No hagas eso. Mi hijo sufrirá daños. Niño. Es como si los cíclopes llamaran a sus obras maestras sus hijos. Me gusta cómo suena eso. Entonces, la espada se llamará espada Styx. Pero usar mi nombre. Ignorando a la diosa Estigia, que se cubría el rostro con ambas manos y murmuraba, envainé la espada en mi cintura. Muy bien, tu nombre ahora es Styx Sword. Pero Styx soy yo. Capítulo 4. La historia de los gigantes. 1. Este es el inframundo, el reino subterráneo gobernado por el dios Hades. Es un lugar frío y oscuro donde las almas muertas vienen a encontrar descanso. Debido a la naturaleza de esta imagen del inframundo, la mayoría de los dioses también evitan este lugar, lo que lo convierte en un lugar muy tranquilo. Me gusta un poco este Underworld. El silencio que siento cuando cierro los ojos me trajo paz en lugar de soledad. Sin embargo, hubo intrusos malos y malvados que invadieron el santuario de Hades. Tal como dijo Madre Gea, realmente existe un inframundo. Ataquemos todos. Matemos a Hades, el rey del inframundo, y liberemos el Tártaro. Hermanos de los gigantes. Liberemos a los titanes. Eran horribles monstruos con la parte inferior del cuerpo de una serpiente y la parte superior del cuerpo de un humano. Estos dioses, que se hacían llamar gigantes, seguramente fueron enviados por alguien para atacarnos. Si escuchas atentamente lo que dicen.
Parece que la abuela Gea está muy disgustada con nosotros por haber encarcelado a los titanes en el Tártaro. La Madre Tierra, que se casó con el dios del cielo Urano y dio a luz a nuestro padre Cronos, no es alguien a quien se deba tomar a la ligera. Aunque ella tiene su dignidad y no actuaría directamente para expulsarnos. Lo siento, Hades. No podría detenerlos con mi poder. La voz urgente de la diosa Estigia resonó en mi cabeza. Estas criaturas que están causando estragos en el inframundo en este momento nacieron del poder de la madre Gaia. Como se habían reunido decenas de seres hostiles, era obvio que la diosa Styx no podía manejarlos sola. También le envió un mensaje instándola a refugiarse en un lugar tranquilo por el momento. Iré corriendo a Zeus y pediré refuerzos. Si todos tus hermanos se reúnen, no importa cuántas de esas cosas haya. La intención de la diosa Estigia fue apreciada, pero sería inútil pedir ayuda. Estos seres, que se autodenominaban gigantes, invadieron el inframundo por órdenes de la abuela Gea. Eso significa que seguramente atacaron no solo el inframundo, sino también el mar gobernado por Poseidón y el monte Olimpo donde reside Zeus. Entonces, ¿no están también en peligro los otros dioses? Depende de cuántos haya. Pero Styx, no tienes por qué preocuparte. El inframundo no caerá ante esas criaturas. La entrada al inframundo es estrecha, y sin armas poderosas como Poseidón o Zeus, solo enviaron unas pocas docenas, subestimándome. No pude evitar reírme de lo absurdo que era. A pesar de ser dioses, no podía percibir en ellos ninguna inmortalidad. Sin mencionar que me estaban atacando en mi tierra natal, lo que no es diferente a luchar contra Poseidón en el mar. Me burlé de los audaces intrusos hasta el cansancio. Dado que los trabajadores encargados de gestionar el inframundo han llegado por su cuenta, los mataré a todos y haré de sus almas mis esclavas. Cuando me levanté de mi trono y me puse el casco transparente, el quiné, mi figura quedó perfectamente oculta de este mundo. Saqué la espada forjada en el río Estigia, la evidencia de una promesa que incluso los dioses deben cumplir si la hacen. La oscuridad se adhirió naturalmente a mi cuerpo, formando una armadura, y trepé la muralla de la fortaleza para observar a los invasores. Las docenas de grupos de poder que golpeaban frenéticamente la puerta eran los gigantes. Golpe. Golpe. Escaneé a los gigantes mitad dioses, mitad serpientes, los gigantes, que golpeaban la puerta y saltaron silenciosamente al suelo. Aunque sería fácil eliminarlos usando el poder o la autoridad divina, eran lo suficientemente fuertes para rivalizar con los titanes. Sin saber cuántos enemigos más podrían haber fuera del inframundo, sería menos complicado cortarles el cuello uno por uno con la espada Styx. Justo como esto. Silbido. Ark. ¿Qué? De repente me atacaron. No sentí nada. Me moví a otra posición y corté a otro gigantes por la cintura. Aparté la mirada del gigas que caía con una mirada de incredulidad y me volví hacia el siguiente enemigo. Ah. No puedo detectar ninguna presencia. ¿Qué clase de truco estás usando, Hades? Los gigantes se pararon espalda contra espalda, cautelosos en todas direcciones, pero fue inútil. Estos monstruos, que parecían haber nacido no hace mucho tiempo, tenían fuertes poderes pero no sabían cómo usarlos. Arrojad piedras al suelo, hermanos. Rocía sangre para localizarlo. Si hubieran tenido la experiencia de sobrevivir mucho tiempo en un campo de batalla, podría haber sido diferente, pero ahora eran solo jóvenes ingenuos. Para mí, que tenía años de experiencia en la guerra con los titanes, matarlos fue demasiado fácil. ¿Por qué? Estaba seguro de esta dirección. Ark. Mi cintura, mi cintura. ¿De verdad creían que mi casco, rivalizando con Astrape y Trident, revelaría mi ubicación tan fácilmente? Mientras susurraba al oído de un asustado gigas y al mismo tiempo atravesaba su corazón con la espada Styx. Ahora que había suficientes cadáveres, era hora de hacer algunos esbirros. Surgir. Las almas de nuestros hermanos muertos están resucitando. Es el poder del dios del inframundo. Deberíamos haber traído más hermanos. Los gigantes muertos, envueltos en humo negro, se levantaron como figuras blancas y atacaron a los otros gigantes. Todas las almas que llegan al inframundo me pertenecen a mí, Hades. No hay excepciones, ni siquiera para los dioses. Ark. Perdóname. Nuestra madre es Gea. Somos vuestros parientes. ¿Y qué? ¿Viniste aquí a matarme, no? El último gigas restante tembló y suplicó por su vida mientras yo le quitaba silenciosamente el quiné. Llevar casco resulta bastante sofocante, sobre todo porque este quiné me rodea de un aura intangible, haciéndome sentir como si estuviera envuelto en algo. Cuando el último intruso finalmente me vio, tembló de miedo y suplicó por su vida.
¿No se imaginó que esto sucedería cuando invadieron audazmente el inframundo? Se espera un minuto. Si me perdonas, nunca volveré al inframundo otra vez. Corte. Chapoteo. El tiempo todo lo erosiona, transformando el alma de un frágil hombre moderno del siglo XXI en el despiadado dios del inframundo. Los audaces gigantes que se atrevieron a adentrarse en el inframundo quedaron reducidos a meros espíritus. Hades, has matado a todos los intrusos que llegaron al inframundo. Puedes salir ahora. ¿Qué desastre es esto? Ordené a los gigantes, ahora en forma de alma y atados a mi voluntad, que limpiaran el inframundo y llamé a la diosa Estigia. Pronto, un arroyo de agua surgió del río Estigia, y la diosa Estigia, con un brazo sangrando, apareció ante mí. Vaya, parece que Madre Gaia realmente quiere una guerra. Tal vez la Madre Tierra ha estado en silencio todo este tiempo porque estaba vertiendo su energía en crear esos gigantes. Esta era aún no está establecida con los 12 dioses olímpicos. No, es una época en la que aún no existen ni siquiera los humanos. Aunque mi conocimiento del futuro y los mitos se fue desvaneciendo poco a poco de mi mente, una cosa que recordé fue que, al igual que Odín en la mitología nórdica preparándose para el Ragnarok, Zeus también crió héroes humanos para ayudarnos. Sin embargo, hoy en día no hay muchos dioses olímpicos ni tampoco héroes humanos que se pongan del lado de los dioses. Este es realmente el momento perfecto para que Gaia y los titanes aprovechen la oportunidad de rebelarse. Ordené a los espíritus que soñaban con barrer el inframundo que custodiaran bien este lugar y me preparé para ir al Olimpo. Con la invasión de los gigantes ocurriendo ahora, el lugar más urgente no es el mar donde Poseidón hace alarde de su poder invencible, sino el palacio de los dioses en el monte Olimpo. ¿Vas al Olimpo ahora? Entonces iré contigo. Le dije que se quedara y vigilara el inframundo, ya que podrían volver. Si se abría una brecha en el Tártaro, nuestra derrota sería segura, por lo que alguien tenía que quedarse aquí. Entonces, ¿por qué no voy yo y tú cuidas el inframundo? Los gigantes que se reunieron en el inframundo eran dioses fuertes, pero solo había unas pocas docenas. La abuela Gea debía saber que ellos solos no serían suficientes para derrotarnos. Seguramente cientos, o incluso más, de gigantes arrasaban el Olimpo. La única manera de enviar refuerzos significativos que pudieran afectar la guerra era que yo mismo fuera allí. Bueno, de todos modos no esperaba que Zeus me ayudara. Ten cuidado. Consolé a la diosa Estigia, que estaba a punto de llorar, y crucé los 5 ríos que rodean el inframundo para dirigirme a la superficie. La cálida luz del sol y las plantas vibrantes del mundo de la superficie me saludaron después de mucho tiempo, pero el aire estaba muy pesado. Fue una prueba de que una gran guerra de dioses estaba afectando al mundo. Debo apresurarme para ir al monte Olimpo. Lo viste en Audionovelas Héroe. Capítulo 5. La historia de los gigantes, 2. Mientras me apresuraba hacia el monte Olimpo, vi innumerables gigas pululando alrededor del palacio divino por encima de las nubes. Justo cuando intentaba unirme a Zeus, una luz brillante y un rugido ensordecedor explotaron, enviando a volar a algunos de los gigas, que pululaban como hormigas. Choque. Auge. Rugido. ¿Es este el rayo que mencionó Madre? El ataque que acababa de destruir a docenas de gigas era el rayo de Zeus, Astrape. Y la gigantesca figura de brasero que está arriba, arrojando un calor intenso, debe ser el poder de Hestia. La habilidad que hacía que la hierba y los árboles crecieran abundantemente, uniendo a los gigas como una técnica de un manga ninja que vi en mi vida pasada, era el poder de Demeter. Jaja. Tu lucha es algo increíble. Vamos, esfuérzate más. Individualmente, nuestro poder era abrumador, pero la situación general parecía estar igualada. La gran cantidad de higas y el hecho de que cada uno fuera de la raza divina eran razones, pero había algo más. Un flujo que actuaba sobre la entidad colectiva llamada gigantes, no sobre gigas individuales. Debido a esto, a pesar de tener un poder abrumador, los dioses no pudieron resolver fácilmente la batalla. Le transmití mis pensamientos al dios de cabello dorado, Zeus, quien fruncía el ceño y preparaba otro rayo desde arriba de las nubes. Zeus, ¿puedes oírme? Hades, hermano, ¿por qué has venido aquí, dejando el inframundo? Ya me he ocupado de todos los gigas que llegaron al inframundo. Yo me encargaré del lado oeste del Olimpo, así que no arrojes a Astrape en esa dirección. Gracias. Ten cuidado, sus capacidades regenerativas y de recuperación son tremendas. Olympus agradece tu ayuda. Zeus, cuando empezaste a dirigirte a tu hermano mayor de manera informal después de todas esas veces que decías sí, sí? Muy bien, tú gobiernas el cielo, ¿verdad? Dejé de pensar en mi impertinente hermano menor y avancé rápidamente por el campo de batalla.
Al concentrarse en ralentizar la recuperación de los gigas con el poder de la muerte y perturbar su formación, sus filas pronto comenzaron a desmoronarse. Hay algo ahí. Ah. Un asesino cuya presencia no se puede sentir, el dios del inframundo, Hades, como dijo madre. ¿Están todos nuestros hermanos que fueron al inframundo muertos? Mientras más gigas eran atacados y heridos por una fuerza invisible, me reconocieron. Para desmoralizarlos, me quité deliberadamente el casco y les di una sonrisa fría, provocando que reaccionaran con fervor como fanáticos que se encuentran con una celebridad. Hades. Te mataré. Maldito cabrón. En respuesta al entusiasta apoyo de los gigas hacia mi atractivo, levanté una mano en respuesta y luego volví a ponerme mi kinee. Desapareciendo y saltando de nuevo, un roble en llamas pronto se estrelló en el lugar donde yo había estado. Ha desaparecido otra vez. Sal, cabrón. Ruge. Eran impacientes y de mente simple, con fuertes habilidades y poder regenerativo, pero la razón por la que aún no habíamos ganado probablemente era el destino. En la mitología griega, si sucedía algo extraño, generalmente se debía al destino. Debería contárselo a Zeus después de la batalla. Y estas criaturas no morían fácilmente, a diferencia de cuando luchábamos en el inframundo. Pensé en usar mi poder para barrerlos en grandes cantidades, pero como esto no era el inframundo, el poder esperado no surgiría. ¡Puaj! Al final tuve que cortarlos uno por uno. Dejando atrás al sangrante Gigas, establecí mi próximo objetivo. Dándome la vuelta, le atravesé el pecho. Durante mucho tiempo, blandí mi espada frenéticamente. Los gigas blandían robles en llamas o lanzaban rocas enormes, pero no era algo que no pudiera evitar. Corté piernas de serpiente, atravesé brazos que sostenían rocas y esquivé a gigas, que apuntaba a mi posición y atacó. Justo cuando todo empezaba a resultar aburrido, se produjo otro cambio en el estancado campo de batalla. ¿Qué? El suelo tiembla. ¿Está enojada la madre Gea? Ruido, crack. La pequeña grieta que comenzó en las afueras del campo de batalla se fue haciendo cada vez más grande. Los gigas, absortos en el calor de la batalla, finalmente notaron que algo andaba mal. Por ligeros temblores que movieron las rocas por sí solas. Desde pasto tembloroso hasta robles gigantes arrancados de raíz. El suelo empezó a temblar cada vez más, y ahora estaba arrancando todo lo que había en su superficie como si se volviera loco. Jaja. Estoy aquí, Zeus. Poseidón. Llegaste en el momento perfecto. Un terremoto así solo podía ser causado por el tridente de Poseidón. El dios del mar había expulsado a los gigas que invadieron su reino y vino a ayudar al Olimpo. La risa cordial de Poseidón resonó en todo el monte Olimpo cuando golpeó su tridente contra el suelo y los gigas comenzaron a entrar en pánico. Ah. Mi cuerpo se está hundiendo en el suelo. Debemos retirarnos por ahora. Maldita sea, Zeus. Nos veremos de nuevo. Los numerosos gigas que demostraron una notable regeneración y resistencia en combate en tierra se retiraron temporalmente ya que el masivo terremoto dificultó la lucha. Terminada la feroz batalla con los gigas, me acerqué a Zeus, que se estaba secando el sudor de la frente y recuperando el aliento. Quería saber qué creó la madre Gaia para expulsarnos y si había algo que él supiera sobre esta situación. Hice la pregunta junto a Poseidón, de pie frente a Zeus. De hecho, hubo una profecía, hermano mayor. Una profecía de las Parcas. Las tres Parcas, las hijas de la diosa de la noche, Nix. Cloto, que gobierna el pasado, Láquesis, que gobierna el presente, y Atropos, que crea el futuro. El destino decidido por estas tres diosas, que aparecieron como ancianas, era absoluto y ningún dios podía desafiarlas. Cloto hiló el hilo del destino, Láquesis midió la longitud de la vida y tejió el hilo, y Atropos cortó el hilo para acabar con la vida. Hubo una profecía que decía que, a menos que los dioses tomáramos prestado el poder de un gran héroe humano, no ganaríamos la guerra. ¿Humanos? ¿Existió tal raza? Si no hay humanos, podemos crearlos. Haremos que Prometeo, que se ha rendido a nosotros, cree humanos a nuestra imagen. No es extraño que los que llegaron al mar estuvieran tan confiados. Tal vez fue por la profecía. Y esos gigas nacieron de la sangre que fluyó cuando los genitales de Urano fueron cortados por Cronos. No son inmortales, pero poseen un poder divino. Debemos tener cuidado con ellos. HMPH aún así, no pueden superarnos a nosotros, los dioses olímpicos. Todos decidimos sentarnos en el divino palacio del Olimpo para discutir contramedidas detalladas. Hubo sugerencias de visitar las tres Parcas para alterar ligeramente la profecía o para persuadir a la abuela Gea. Primero, creemos esta cosa llamada humano y luego pensemos en ello.
Consideremos también la creación de otras formas de vida. Hay muy pocos dioses. A este paso, solo nos espera la derrota. No sabemos cuándo volverán a invadir, pero seguramente vendrán en cantidades incomparables a las actuales. Fue en ese momento cuando Zeus, que todavía parecía racional, empezó a convertirse en un violador enloquecido. La profecía del héroe humano y la necesidad de más refuerzos divinos debido a la guerra en curso. Aún así, por favor eviten las violaciones incestuosas. A medida que la reunión se prolongaba, charlé con los otros dioses y estaba a punto de partir hacia el inframundo cuando alguien me detuvo. Hades, espera un momento aquí. Al girar la cabeza hacia la pequeña mano que tiraba de mi ropa, vi una pequeña diosa. Hestia, la diosa del hogar, con su corto cabello castaño rojizo, estaba allí. Ella removió la leña en el hogar con un atizador mientras me observaba. ¿Qué estaba tramando ella, que no expresó mucha opinión en la reunión de los dioses? Miré a mi alrededor y luego me senté con cautela a su lado. ¿Podríamos crear un hogar en el inframundo? Un hogar en el inframundo, qué combinación más extraña. Dejando a un lado los gustos o disgustos personales, esto fue un acto de invasión del dominio de otro dios. La Hestia que observé no era ni desconsiderada ni grosera. ¿Por qué estaba pensando en colocar su símbolo de protección del hogar en el inframundo? Mientras la miraba perplejo, ella habló tímidamente. Es solo que mencionaste crear otras formas de vida además de nosotros los dioses, ¿verdad? Es cierto. Dijeron que se necesitaba un héroe humano para ganar la guerra. Para mantener la supervivencia de los humanos, también se crearían muchas otras formas de vida. Zeus odia que cuestionen su autoridad, por lo que los seres recién creados no serían inmortales, ¿verdad? Por supuesto. Zeus, que afirma gobernar el cielo y guiarnos como dioses, no querría que su autoridad se viera amenazada. Puede que a mí no me importe mucho el poder, pero Poseidón parecía tener muchas quejas. Los nuevos seres probablemente serían creados como mortales sin inmortalidad, incapaces de desafiar la autoridad de Zeus. Así era originalmente en la mitología, y este lugar no sería muy diferente. Entonces tus súbditos aumentarán, y quiero ofrecer algún consuelo a las pobres almas que tiemblan de miedo en el inframundo. No experimentamos la muerte. Los dioses griegos no son absolutos perfectos, pero al menos son eternos. Sin embargo, era una diosa amable y gentil, que prefería la recompensa al castigo y la compasión al descuido. Hestia, que mostró simpatía por los árboles arrastrados por el terremoto de Poseidón, parecía haber reflexionado sobre el concepto de la muerte de los seres vivos. ¿No podemos hacer algo, al menos por la entrada? Aunque el río Leteo borre todos los recuerdos, el miedo al inframundo seguiría impreso en las almas. Al ver mi vacilación, la amable diosa juntó sus manos y pidió con seriedad. Bueno, si es solo la entrada exterior de la fortaleza del inframundo, no debería ser un problema. Cuando asentí lentamente, su rostro se iluminó con un rubor y sonrió brillantemente. Gracias por acceder a mi petición. La próxima vez visitaré personalmente el inframundo para preparar el hogar. El inframundo podría no ser tan sombrío como pensaba. Capítulo 6. La historia de la vida. 1. Los dioses hicieron que Prometeo, un titán que previó el futuro y se entregó, creara la raza humana. Y su hermano, Epimeteo, creó varias criaturas como cerdos, caballos y pájaros que yo conocía. En este momento crucial de la línea de tiempo del mundo, ¿qué estaba haciendo yo, Hades, el rey del inframundo? El número de almas que cruzan el río Estigia ha aumentado significativamente últimamente. Hades, al final, ¿no son los humanos los que importan? Enfrentarse a las almas de otras criaturas es abrumador. Pídele un poco de ayuda a Hipnos, el dios del sueño, y una vez que el inframundo se estabilice, podrás concentrarte únicamente en los humanos. Estuve ocupado organizando el inframundo debido a las innumerables muertes de formas de vida recién creadas. El inframundo no es solo un lugar para humanos. A medida que numerosas almas inundaban el inframundo, al llegar al final de sus vidas, mi carga de trabajo como administrador aumentó drásticamente. Si hasta ahora había vivido una nueva vida tranquila, significaba que a partir de ahora tenía que manejar las cosas con seriedad como el rey de los muertos. Todo tipo de criaturas recién nacidas morían con demasiada facilidad. Las formas de vida arrojadas a la naturaleza por los dioses iniciaron una feroz lucha por la supervivencia, y Thanatos, el dios de la muerte, que traía las almas de los difuntos al inframundo, se quejó de fatiga. De la noche a la mañana se convirtió en el trabajador más ocupado del inframundo. Cuando empezó a enviar numerosas sombras, o mejor dicho, clones de sí mismo para traer las almas de los difuntos, el inframundo se llenó de almas. Incluso hubo momentos en que las almas tenían que esperar para reencarnar.
Afortunadamente, este era un problema que el tiempo pudo resolver. A medida que pasaba el tiempo, las criaturas recién nacidas aprenderían la sabiduría de sus antepasados sobrevivientes y vivirían más tiempo que ahora. Hades, últimamente me he estado preguntando si no hubiera sido mejor ponerse del lado de Cronos. Yo también estoy luchando, así que tengan paciencia. Por ahora, sin embargo, son tiempos difíciles para algunos dioses. Thanatos, la personificación de la muerte, tenía ojos hundidos y una apariencia demacrada por controlar a sus numerosos clones. Sus alas, que alguna vez fueron brillantes, ahora estaban opacas, y sus plumas negras como el acero parecían estar cayéndose, creando una ilusión. Es posible ver a un dios inmortal, especialmente al hijo de Nyx, desplomarse por exceso de trabajo. Escuchar eso del rey del inframundo es aterrador. Por favor, no bromees, ni siquiera en broma. Thanatos dejó escapar un suspiro con expresión de dolor. Ups, había dejado escapar mis pensamientos otra vez. El inframundo estaba tan desolado que había desarrollado el hábito de hablar conmigo mismo. Pasó mucho tiempo, y a medida que el ciclo de la vida y la muerte se normalizaba, trayendo la paz al inframundo, aplaudimos. Para los dioses inmortales, no fue un tiempo excesivamente largo. Finalmente, los animales se adaptaron a su entorno y los humanos comenzaron a vivir en grupos, reduciendo la frecuencia de muertes fáciles. Aunque fue poco tiempo, la carga de trabajo infernal, similar al tártaro, finalmente estaba viendo su fin. Ojalá Zeus no hubiera creado a Pandora y enviado todo tipo de enfermedades y sustancias nocivas a la Tierra. O tal vez si Prometeo, quien dio el fuego a los humanos, fuera obligado a trabajar como esclavo en el inframundo como castigo. Sinceramente, creo que fue demasiado duro que un águila le picoteara el hígado solo por compartir un poco de fuego. Gracias a él, los humanos ocasionalmente me ofrecen sacrificios. El inframundo estuvo por un tiempo desbordado por culpa de la caja de Pandora que Zeus había arrojado a la tierra. ¿No podría Atenea, la diosa de la sabiduría, ser enviada de vez en cuando? De todos modos, se celebró una pequeña fiesta en el inframundo ya que teníamos algo de tiempo libre después de un largo tiempo. Thanatos e Himnos, que habían trabajado duro, Estigia, la diosa que ayudaba con los asuntos del inframundo, y varios otros dioses se reunieron dentro de la fortaleza del inframundo, bebiendo néctar y ambrosía. En un rincón del salón de banquetes, unas cuantas almas que tocaban la lira hecha por humanos nos entretenían, mientras los asistentes estaban ocupados sirviendo bebidas y comida. Me senté en el asiento alto, sorbiendo néctar, mientras maldecía fervientemente a Zeus por dentro. Ding. Diring. Gulp. Uf, por fin puedo descansar un poco. Por suerte, nuestras historias se han extendido entre los humanos, lo que hace más fácil para mis clones traer almas. Así es, la mayoría de los humanos muertos hoy en día se dan por vencidos cuando ven mis alas. ¿Sabías que la bebida de los dioses, el néctar, no tiene un solo sabor? Una vez en boca, tiene un sabor refrescante, suave y a la vez dulce y fresco. Uf. El néctar sabe mejor que de costumbre hoy. Incluso la habitualmente molesta diosa Estigia estaba bebiendo como loca por esa razón, supongo. El alimento de los dioses, la ambrosía, es aún más único. Sabe a lo que más le apetezca al comensal en ese momento. A mí me sabía como la panceta de cerdo que comí en mi vida pasada. Cuando me cansé de la panceta de cerdo, ahora sabía a dulces galletas con chispas de chocolate. Hades, ¿acaso los humanos también te ofrecen muchos sacrificios? La diosa Estigia, que estaba bebiendo néctar a mi lado, sacó a relucir el tema de los humanos. Oí que habían surgido naciones humanas en la Tierra. Las historias de los dioses olímpicos se habían extendido ampliamente y, a veces, los humanos llamaban mi nombre cuando ofrecían sacrificios. ¿Debo escuchar lo que dicen los humanos ahora? Le presté un breve escucho. Hades. Hades, ¿por qué te llevaste a mi madre? ¿Por qué? Dios de la abundancia, Plutón. Acepta a estos animales y concédeme una bendición. Hades, por favor, no me lleves. Cierra los ojos y ábrelos, y Hades estará frente a ti. Muere. La tierra sigue siendo un desastre. Recordé el rostro de un devoto adorador que me ofreció docenas de vacas que había criado y luego volvió a taparme los oídos. Mi otro nombre es Plutón, el generoso. El dios de la riqueza. Algunos humanos me adoran como el dios de la abundancia, probablemente debido a su creencia de que el inframundo es un lugar rico. De hecho, el subsuelo está lleno de gemas y minerales preciosos que los humanos valoran. Además, poseo la cornucopia, el cuerno de la abundancia, que encaja con mi título de dios de la riqueza. Cuando pones tu mano dentro de este gran cuerno, puedes sacar infinitamente cualquier alimento y tesoro que desees.
Es un objeto notable digno del dios de la abundancia, pero ¿de qué me sirve a mí? No soy humano, así que no significa mucho. Infierno. Por favor, deja de aferrarte a mí. Oh, diosa Estigia, has bebido demasiado néctar. Somos parientes. Señor del inframundo, un informe. Un alma que estaba de guardia con una lanza se acercó silenciosamente y me susurró. Era un alma masculina que había vivido unos 30 años antes de morir. Había elegido quedarse en el inframundo en lugar de reencarnarse, por lo que se le asignó un papel aquí. Pensé que habría muy pocas almas eligiendo el inframundo, pero muchas lo hicieron, quizás debido a que olvidaron sus recuerdos de la vida terrenal después de pasar por el río Leteo. Por supuesto, el equilibrio de la reencarnación debía mantenerse, por lo que no podía conceder los deseos de todos. Dejando a un lado a la diosa Estigia, que estaba demostrando el gran poder del néctar que podía emborrachar incluso a los dioses, escuché las palabras del alma. La diosa del arco iris, Iris, está visitando el inframundo en este momento. Ha venido a entregar un mensaje del Altísimo. Tan pronto como el soldado transmitió esto, la modesta celebración se detuvo. Styx, que pareció sobrio al instante, Thanatos e Himnos, que dejaron su ambrosía, y todos los demás dirigieron miradas penetrantes hacia mí. Podría ser que recién empezamos a descansar. No puede ser, oh Zeus. Las puertas del salón de banquetes se abrieron y entró una hermosa diosa de cabello azul verdoso y alas blancas. Ella emitió un aura sutil de color arco iris desde su cuerpo. Por lo general, algunos quedarían hipnotizados por la hermosa diosa, a quien incluso Zeus admiraba, pero aquí, solo tensión llenaba el aire. Ha pasado un tiempo desde la última vez que vi al señor del inframundo. Iris, la diosa del arco iris, era una mensajera que transmitía la voluntad de Zeus y Hera. Sin embargo, ella transmitió principalmente la voluntad de Hera y no la de Zeus, por lo que aún había esperanza. Zeus ha decidido castigar a los humanos depravados provocando un gran diluvio. De repente, castigo a los humanos depravados, gran diluvio. La mayoría de los humanos mueren. Aumento de la población del inframundo, exceso de trabajo. Las mentes de los dioses aquí procesaron esto rápidamente. Con sus mentes brillantes, concluyeron que les esperaba una enorme cantidad de trabajo. Himnos, ¿podrías hacerme dormir? Juro por el río Estigia que no te permitiré cerrar los ojos hasta que pase el gran diluvio. No creo que pueda ayudarte esta vez, Hades. Entonces me despediré. Oh, Zeus, por favor. Necesito abrir el tártaro. Consideré seriamente un golpe de estado. Capítulo 7. La historia de la vida. 2. Hades, mis subordinados se quejan de fatiga. Aunque sea el señor Zeus, él no escucha las opiniones del inframundo. ¿Acaso los dioses que están sobre las nubes no se preocupan por el mundo subterráneo? El salón de banquetes del inframundo se transformó rápidamente en un lugar de denuncia de las decisiones del Olimpo. El rostro de la bella diosa que gobernaba el arco iris se puso pálido y rígido. Miré a mi alrededor y vi a los dioses presentes. Los dioses inferiores que guiaban a las almas que cruzaban el río Estigia y administraban el inframundo, el dios de la muerte que trabajaba incansablemente día y noche para recolectar numerosas almas, Thanatos. El hermano gemelo de Thanatos y el dios del sueño, Himnos, quien ayudó con la recolección de almas, induciendo un sueño profundo a pedido de Thanatos. ¿No es la muerte causada por el gran diluvio una muerte inevitable y fatídica, Moros? ¿Qué estás diciendo? Es tu responsabilidad porque hay una gran posibilidad de que la mayoría de los humanos mueran. Keres. Moros y Keres, quienes, como Thanatos, eran hijos de Nix y también dioses de la muerte. ¿Qué debemos hacer si de repente llegan demasiadas almas y secan el río? Lete, la diosa del olvido y nieta de Nix. De ella deriva el nombre del río Leteo. Pensar que nos están tratando así después de ser los primeros en entrar en la guerra contra los titanes, Lord Zeus, es demasiado. E incluso Styx, que no podía soportar la abrumadora carga de trabajo del inframundo y se ofreció como voluntario para ayudar. Ella me miró con ojos llorosos, pues había asumido tareas burocráticas desconocidas para ella. Aunque era el rey del inframundo, no podía ignorar sus esfuerzos y quejas. Cuando cerré los ojos y levanté una mano en silencio, todos guardaron silencio. En el silencio sofocante, organicé las palabras que iba a transmitir a Iris congelada en mi mente. Diosa del arco iris, Iris. Por favor, ordéname, señor Hades. Miré a Iris, que estaba arrodillada sobre una rodilla, intimidada por mi voz baja y resonante. ¿Por qué el Olimpo no nos informó con antelación sobre el gran diluvio? Que la depravación humana empeoró tan rápidamente que no hubo tiempo para dar aviso. No, Zeus envió la caja de Pandora en primer lugar para crear una excusa para acabar con la humanidad.
Desde que se abrió la caja de Pandora, cosas malévolas se extendieron por la Tierra, causando que el número de almas que llegaban al inframundo aumentara rápidamente. Conociendo al mezquino Zeus, habría premeditado el castigo de los humanos como retribución por el robo del fuego por parte de Prometeo y su distribución. Y creó deliberadamente a Pandora para incitar a los humanos a cometer actos depravados como excusa. Naturalmente, era nuestra responsabilidad gestionar las almas que llegaban al inframundo, por lo que no hubo quejas por el aumento de la carga de trabajo debido al gran diluvio. Sin embargo, me disgustó que el Olimpo decidiera exterminar a los humanos sin consultarme. Incluso si Zeus era el rey de los dioses, ¿era necesario notificar al inframundo un asunto tan importante mediante un simple aviso? Regresa con Zeus y transmítele que el inframundo lamenta profundamente la decisión del Olimpo. Cuando terminé de hablar, el rostro de Iris se puso rígido. ¿Tienes algo más que transmitirnos, diosa del arco iris? No, nada más. Entregaré tu mensaje exactamente como lo ha dicho el señor del inframundo. Me sentí ligeramente irritado sin darme cuenta, y una liberación de poder hizo que el suelo se agrietara y una extraña energía divina emanara de mi cuerpo. Quizás terminé descargando mi ira en el mensajero, así que controlé mi expresión y moderadamente emití una orden de despido. Zeus, siendo sensible a su autoridad, seguramente entendería mi intención. La diosa Iris hizo una profunda reverencia y abandonó el salón de banquetes. Solo entonces los demás dioses, que habían suspendido el banquete, comenzaron a moverse para prepararse para la saturación del inframundo debido al gran diluvio. Agreguemos más lugares donde quedarse hasta que la vida comience de nuevo después del gran diluvio. Thanatos, tómatelo con calma hasta que llegue el gran diluvio. Te ayudaré más a traer almas. Como era de esperar, solo mi hermano lo entiende. Entonces, te lo dejo a ti, Hipnos. ¿Quieres? Pongámonos en movimiento. Moros, ¿por qué no dejas el néctar en tu mano y hablas? Lo que más me irritó fue que Iris transmitiera lo del gran diluvio sin discutirlo conmigo, el rey del inframundo. Si un desastre como una gran inundación ocurriera repentinamente sin tiempo para prepararse, los funcionarios del inframundo se sentirían como si los hubiera alcanzado un rayo en un día claro. Si hubiera habido alguna discusión previa con el inframundo, podríamos haber alternado las almas en el trabajo o al menos informarles con antelación para darles tiempo a prepararse mentalmente. Cuanto más lo pensaba, más irritado me ponía. La última vez que luchamos contra los gigantes, incluso fui al Olimpo para ayudar. Este era el palacio divino del Olimpo. Zeus, que miraba la tierra desde el trono dorado sobre las nubes, escuchaba el informe de Iris. Cuando Iris, una diosa de bastante alto rango, regresó al Olimpo pálida de miedo, él se sintió desconcertado, pero comprendió después de escuchar su informe. Y así, el señor Hades expresó su profundo pesar y gran enojo por la decisión del Olimpo. Ah, me olvidé de mi hermano. ¿Por qué no había considerado a Hades, quien administraba las almas de los muertos? Al ver a Iris, que incluso estaba cubierta de sudor frío, Zeus estaba pensando cómo manejar esta situación. Era natural que Hades se sintiera ignorado ya que la decisión de provocar el gran diluvio se tomó sin consultar al inframundo. Si se hubiera tratado de otro dios impotente e insignificante expresando su descontento o desafío a su decisión, podría haberlo suprimido con su autoridad, pero, como uno de los tres dioses principales que gobernaban el inframundo, y uno que vivía cerca del Tártaro, donde estaban encarcelados los titanes, requería una consideración más cuidadosa. Aunque Zeus gobernaba el cielo y era llamado el rey de los dioses, todavía había quienes podían controlar su poder. Zeus. ¿Has vuelto a salir corriendo en busca de otra diosa? Justo en ese momento, Hera, su hermana y esposa, llegó volando, se cruzó de brazos y lo miró fijamente. No, es un malentendido. Aunque pueda echar un vistazo rápido a otras mujeres, la única digna de estar al lado de este Zeus eres tú. Puedes mirar a los demás. Justo ahora estabas tratando de seducir a Iris, ¿no? Hera, la reina de Zeus, gobernaba el matrimonio y la familia. Por mucho que Zeus fuera el rey de los dioses, tenía que ceder ante ella en cuestiones de infidelidad o aventuras extramatrimoniales. ¡No! Esta vez sí que se trata de un malentendido. En cuanto al diluvio universal y a mi hermano Hades en el inframundo, sudando, el rey de los dioses intentó explicarse. Pero el ceño de Hera se hizo más profundo mientras escuchaba. Un supuesto rey de los dioses, que siempre está pensando en seducir a las diosas, olvida el simple principio de consultar a otros dioses. De hecho, admito mi error. ¿Cómo debería apaciguar al inframundo? HMPH. Si te resulta difícil tomar decisiones, consulta con la hija de Metis.
La hija de Metis Iris, trae a Atenea. Metis, la primera esposa y prima de Zeus, le había dado a Cronos una poción que le provocaba el vómito, provocando que regurgitara a los dioses. De su matrimonio nació Atenea, la diosa de la sabiduría. La profecía de que un hijo nacido de Metis amenazaría el trono de Zeus fue anulada con el nacimiento de Atenea. Atenea, fiel a su sabiduría, tranquilizó a Zeus, que temía que la profecía se extendiera a su propio hijo, jurando mantener su virginidad para siempre bajo el juramento del río Estigia. Solo entonces Zeus abandonó toda sospecha y la amó profundamente. Padre, me llamaste. Pronto, un arco iris apareció frente a Zeus, y de él salieron Iris y Atenea. Como siempre, Atenea estaba armada con un casco dorado y resistente, una armadura, una lanza y un escudo. Sin embargo, a pesar de esto, el brillante cabello plateado de la hermosa diosa no pudo ocultarse. Zeus planteó una pregunta a la noble y sabia diosa. Por eso necesito de tu sabiduría. Si tienes alguna buena sugerencia, déjame escucharla. Después de escuchar la historia de Zeus, Atenea reflexionó un momento antes de hablar. Para calmar la ira de mi tío, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar, padre? No es difícil decidir eso, por eso te llamé. Di lo que piensas libremente. Ante las palabras de Zeus, la diosa armada de la sabiduría expresó cuidadosamente su opinión. Hera e Iris también la observaron hablar en silencio. Esta vez, lo mejor sería que usted personalmente bajara al inframundo para disculparse, padre. ¿Qué? ¿Este Zeus, personalmente? ¿No son Hermes o Iris los mensajeros? El rey de los dioses quedó asombrado, pero decidió seguir escuchando las palabras de su querida hija. Pero la diosa de la sabiduría no habló más. ¿Por qué no me dices más? Mi amada hija, perdóname. Estaba pensando un momento en esta situación en la que la depravación mezquina de los humanos ha aumentado, lo que ha hecho necesaria su destrucción por el gran diluvio. La depravación humana era algo que el propio Zeus había inducido deliberadamente a través de la caja de Pandora. Su extralimitación proporcionó a Zeus la justificación para el gran diluvio. Pero no era necesario mencionarlo aquí. Atenea, la diosa de la sabiduría, no era tan tonta como para perderse en otros pensamientos ante el dios principal, entonces. Lo que usted quiere decir es que sería mejor tomar una medida excesivamente preventiva para resolver el problema antes de que surja uno mayor. Atenea inclinó la cabeza en silencio. El gran diluvio que se avecinaba ciertamente coincidía con el sueño de Zeus. Las intenciones de y proporcionó la justificación para ello debido a que los humanos traspasaron los límites. Sin embargo, ¿qué pasaría si Hades le guardara rencor por este asunto y finalmente se rebelara? Por lo que Zeus había observado, su hermano mayor no era de los que buscaban pelea por cuestiones triviales. Así, al escuchar las palabras de Iris sobre su ira, quedó claro que Hades estaba protestando como rey del inframundo contra el Olimpo. Perder el favor no solo de Hades, sino también de los otros dioses del inframundo podría poner en peligro su trono, especialmente teniendo en cuenta la importancia del Tártaro cerca del inframundo. ¿Aún dudas, Zeus? Tienes tiempo para coquetear, pero no para calmar al inframundo. Las palabras de Hera pusieron el último clavo en la profunda contemplación de Zeus. Muy bien. Visitaré personalmente a mi hermano Hades y tendré una conversación honesta con él. Pensándolo bien, había pasado mucho tiempo desde la última vez que se encontró con su hermano en el inframundo. Esta sería una buena oportunidad para ponerse al día. Capítulo 8. La historia de la vida. 3. El inframundo, gobernado por Hades, estaba animado como de costumbre. Especialmente ahora, con todos los dioses movilizados para prepararse para el gran diluvio que pronto barrería la tierra. Cuando comience el gran diluvio, los pequeños animales de las tierras bajas serán los primeros en morir. Primero, necesitamos visitar las ciudades que figuran en este registro del inframundo. Caronte, el barquero del río Aqueronte, lo va a pasar mal. Necesitamos que las almas despejen esta zona y se reubiquen. Los esfuerzos desesperados de los funcionarios del AMPA para hacer frente al aumento explosivo de la población. Y yo, Hades, procesaba todos los informes que me presentaban, ocupándome de las tareas. Asignar y juzgar las almas que vendrían al inframundo debido al gran diluvio, y preparar los espacios para que residieran en el inframundo. Además de eso, tenía que supervisar y delegar eficientemente los roles de los dioses subordinados y prepararme para varios problemas que pudieran surgir en el inframundo. Tuve que gestionar casi todo sin invadir las jurisdicciones de los dioses que supervisaban cada dominio. Ahora entendí por qué había tan pocas historias sobre Hades en la mitología griega del siglo XXI, que poco a poco estaba siendo olvidada. Hades, ¿qué pasaría si ampliáramos los límites del inframundo hacia los campos elíseos?
¿Qué tal si reclutamos más barqueros para ayudar a Caronte? Quizás sea mejor solicitar apoyo al Olimpo. Con tanto trabajo es imposible salir del inframundo. Por cierto, los Campos Elíseos son un paraíso donde habitan las almas que lograron grandes hazañas o demostraron gran virtud durante sus vidas. La mayoría de las almas que no son elegibles para entrar a ese lugar residen en mi inframundo. A pesar de estar bajo tierra, Elysium es un espacio misterioso lleno de luz solar, plantas y animales, como una pradera normal sobre la tierra. Las almas allí disfrutan de una satisfacción espiritual que supera cualquier placer material, haciendo lo que quieren en la pradera bendecida por los dioses. En pocas palabras, es la antigua versión griega del cielo. Hades. Zeus, el señor Zeus ha llegado al inframundo. ¿Escuché mal? Parecía que el alma que entró corriendo a mi oficina dijo que Zeus había llegado afuera. El señor Zeus e Iris, la diosa del arco iris, han visitado el inframundo. Ya había expresado mi disgusto a través de Iris antes, pero que el orgulloso Zeus viniera aquí personalmente. Con un asentimiento, el soldado del alma abrió la puerta de la oficina, revelando a un dios de cabello dorado que conocía. Zeus entró con cara extraña, tosiendo, seguido cautelosamente por Iris. Ejem. Ejem. Ha pasado un tiempo, hermano Hades. Él realmente llegó a este lugar oscuro. Para que el rey de los dioses venga personalmente a disculparse en el territorio gobernado por los otros tres dioses principales. ¿Podría ser que su poder sea inestable ahora o hay un problema en el Olimpo? Fue mi error no informarte sobre el gran diluvio con anticipación. Estaba tan concentrado en castigar a esos despreciables humanos que olvidé consultarte, hermano. Le hice un gesto a Zeus para que tomara la silla frente a mí. Me sentí un poco apaciguado ahora que había venido a disculparse personalmente. Ejem. No quise faltarle el respeto a la autoridad del inframundo. Como disculpa, he preparado algunas cosas. ¿Una disculpa, dices? Primero, enviaré a algunos asistentes del Olimpo y a mi hija Atenea para ayudar con la carga de trabajo excesiva durante el gran diluvio. Esta es una buena noticia. La diosa de la sabiduría es increíblemente eficiente, capaz de manejar la enorme carga de trabajo del inframundo. Y no habrá más decisiones tomadas por el Olimpo para exterminar la vida en el inframundo sin discutirlo con el inframundo. Por supuesto, eso es natural. Juro por el río Estigia. El mero hecho de que Zeus viniera al inframundo a disculparse me ablandó el corazón y asentí con la cabeza hasta que me detuve. Un juramento junto al río Estigia es inquebrantable, incluso para los dioses. Bueno, parece que está reflexionando. Por mucho que critique a Zeus, él sabía cuándo tragarse su orgullo como rey de los dioses. Por supuesto, el hecho de que no soy un dios inferior fácil también jugó un papel en esta decisión. ¿Qué tal si tomamos un trago de néctar conmigo? Hay muchas cosas de las que hablar después de tanto tiempo. Me reí entre dientes y limpié los documentos del escritorio. Iris, con rápido ingenio, sacó ambrosía y néctar de su arco iris y dio un paso atrás. Muy bien, tomemos una copa después de tanto tiempo. Mientras Zeus y yo bebíamos néctar y hablábamos en la oficina, se oían murmullos en todo el inframundo. Los dioses inferiores, los funcionarios y las almas susurraban. Dios mío, el señor Zeus en el inframundo. Aunque son hermanos, ¿siempre fueron tan cercanos? No habrá rayos repentinos, ¿verdad? Debió haber sentido la urgencia de mis palabras a través de Iris. Para que viniera rápidamente a evaluar el estado de ánimo del inframundo. Al parecer, otros dioses también han expresado su descontento por el gran diluvio. Poseidón es el mayor problema. Sigue intentando usurpar mi puesto y, esta vez también, sutilmente. Escuché las quejas de Zeus mientras bebía ambrosía. A pesar de haber justificado el diluvio a través de Pandora, algunos dioses desconfiaron o se opusieron a él. Hablé con Zeus, quien estaba desahogando sus frustraciones. ¿Es realmente necesario aferrarse a la posición de rey de los dioses? Tanto tú como Poseidón, ¿qué tiene de importante el título de señor del Olimpo? Jajaja. Hermano Hades, ¿quizás también deseas este puesto? Los ojos de Zeus se agudizaron momentáneamente, pero casualmente quité el vaso de néctar de mis labios. Tú me conoces y yo te conozco, así que no hay razón para sospechar innecesariamente. Era solo una broma. Es una broma. Es una broma. Pero ya conoces la vista desde el trono dorado del Olimpo, ¿no? Me parece bastante curioso que no te interese el poder. El palacio del Olimpo, mirando todo desde las nubes. Antes de luchar contra los titanes, Zeus, Poseidón y los 6 dioses vieron esa vista. Realmente, fue una vista sobrecogedora. La omnipotencia y la euforía de sentir como si el mundo entero estuviera en mis manos, la vista que vería un gobernante absoluto.
Una de las razones por las que decidí luchar contra los titanes. Pero si me preguntas por qué difiero de Poseidón a pesar de tener el poder y el estatus para desafiar por ese puesto, si ascendiera al trono dorado del Olimpo, ya no podría permanecer aquí. Seguramente el Olimpo es mucho mejor que este sombrío inframundo. ¿Debería explicarlo con más detalle? Si yo usurpara el trono del rey de los dioses y fuera al monte Olimpo, se producirían muchos cambios. No podría volver a ver a menudo al agradecido Styx que forjó mi espada. Thanatos, quien trabaja duro cosechando almas diariamente, no subiría al Olimpo. Tampoco lo harían Hipnos, Moros y Keres, que ayudan en las tareas del inframundo, ni Lete, la diosa del olvido. Por último, me separaría de todas las personas que actualmente residen en el inframundo y seguirían mis reglas. Costaris, el guardia que siempre vigila la puerta de mi oficina, se negó a reencarnar incluso después de que sus recuerdos fueran borrados por haber sido agraviado en el mundo mortal. Nedris, la mujer que vierte néctar a mi lado en cada banquete del inframundo, también sufrió un final terrible a manos de malvados bribones. Zeus me interrumpió en ese momento. Parecía aburrido de los cuentos de humanos. Pero el dios dorado se acarició la barba y asintió como si se hubiera dado cuenta de algo. Por primera vez en mucho tiempo, vi un atisbo de la verdadera naturaleza de Zeus como dios de la realeza. En efecto, ahora lo entiendo. Hermano, tú no codicias el trono de los dioses porque ya eres un verdadero rey. Así es. Soy el rey del inframundo. Ser el más poderoso entre los dioses no es nada comparado con cumplir con mis deberes actuales y cuidar de mis súbditos. Quizás me he encariñado con este lugar oscuro y lúgubre. Si recién ahora te has dado cuenta de eso, entonces, como rey de los dioses, ¿por qué no dejas de comportarte como un bribón y dejas de cometer tales actos? No solo las violaciones, sino también la cantidad de veces que has cometido adulterio. Y aún así, todavía quieres conservar tu poder. Suavicé mis palabras para transmitir el mensaje con más suavidad. Y bien. Tengo el deber de hacer florecer a los dioses del Olimpo. Y para ser sincero, incluso ahora, la hermosa figura de Iris sigue presente en mi mente. Zeus negó con la cabeza con expresión severa, pero sus ojos estaban llenos de intenciones lascivas mientras hablaba de la figura de Iris. ¿No tienes miedo de Hera, Zeus? Siempre hablas de la prosperidad de los dioses olímpicos, pero ¿no es eso solo una excusa para satisfacer tus propios deseos? Si no, ¿por qué tendrías relaciones con todas tus hermanas y parientes? ¿Por qué me miras así? Él evitó mi mirada torpemente. ¿Debería simplemente llamarlo Urano? Capítulo 9. La historia de la vida. 4. La historia concluyó. Zeus desapareció con un rayo. Solo entonces llamé a los dioses que habían estado esperando afuera de mi oficina. Zeus ya se ha ido, así que todos pueden entrar. Tanto Zeus como yo sabíamos que muchos sentían curiosidad por nuestra conversación, pero no nos importaba. Utilizamos el poder divino para impedir que el sonido escapara al exterior. Hades, quizás incluso después de que termine el gran diluvio, nuestro trabajo aumentará. ¿El señor Zeus ordenó algo más? Les expliqué con calma a sus caras ansiosas. Zeus juró sobre el río Estigia que nunca más volvería a barrer la superficie sin consultar al inframundo. Y durante el gran diluvio, enviaría a la diosa de la sabiduría, Atenea, y a sus asistentes para ayudar al inframundo. Uf, es un alivio en medio de tanta desgracia. Me preocupaba la carga de trabajo, pero si se trata de la diosa Atenea. El inframundo volvió a cobrar vida. Suspiros de alivio estallaron aquí y allá, y los dioses se dispersaron con rostros ligeramente más brillantes. Faltan 3 días para el gran diluvio. El día del gran diluvio. Zeus, rey de los dioses, llamó con voz solemne a Bóreas, el dios del viento del norte con alas gigantes. Bóreas, no agites el viento a partir de ahora y quédate en la cueva de Eolo durante 9 días. No aceptaré objeciones. Como desees. Bóreas entró en la cueva de Eolo, el dios que controla los vientos, deteniendo sus deberes. Esto garantizó que las nubes de lluvia que llenaban el cielo no se dispersaran. A continuación, Noto, el dios del viento del sur, se presentó ante Zeus. Simbolizando el viento del sur del verano y la lluvia, Notus siempre estaba empapado. ¡No! Hasta que yo te ordene que pares, llueve tanto como quieras. Deja que el mundo se sumerja. Al recibir la orden de Zeus, Noto, goteando agua de su cuerpo y sus alas mojadas, tocó las nubes del cielo. Pronto, con un trueno feroz, comenzó a caer una lluvia torrencial. Silbido. Iris, la diosa del arco iris, que había recibido de antemano la orden de Hera, fue a buscar agua a la Vía Láctea para añadir humedad a las nubes. Las nubes de lluvia se secarían solo cuando se levantara la orden de Hera. Hermes.
Informa a Poseidón que ha llegado el momento. Atenea. Desciende al inframundo con los asistentes preseleccionados para ayudar a Hades. Hermes, el dios mensajero que sostenía el caduceo con dos serpientes entrelazadas, voló rápidamente hacia el mar. Era hijo de Zeus y también dios de los ladrones y los viajeros. Durante los próximos 9 días, cualquier dios que ayude a las vidas de la superficie por sentimiento personal debe estar preparado para las consecuencias. ¡Bum! Choque. El último grito de Zeus, lleno de poder, resonó en el Olimpo con el sonido de un trueno. Al oír el grito, muchos dioses temieron y no se atrevieron a actuar precipitadamente. Cuando el rey de los dioses decidió castigar a los humanos, ¿quién podría atreverse a detenerlo? Poseidón, visitado por el mensajero de Zeus, Hermes, levantó una ola enorme que barrió la tierra. Las aldeas humanas de la costa quedaron sumergidas hasta el fondo del mar en un instante. Luego convocó a todos los dioses del río. La orden dada por el gran dios del mar a los dioses del río fue simple. Abre todas las compuertas y deja que el agua fluya como quiera. Entre los dioses del río, algunos amaban a los humanos, pero no pudieron desafiar la orden de Poseidón y abrieron las compuertas. Las vidas cercanas a los ríos fueron absorbidas por las aguas profundas en un instante. Cuando el tridente de Poseidón golpeó la tierra, su inmenso poder abrió todos los canales de agua. Un diluvio aterrador cubrió el mundo entero. En este desastre repentino, las aldeas humanas, los templos, los huertos y los campos apenas eran reconocibles. Los humanos subieron desesperadamente a las cimas de las montañas para sobrevivir a la ira de los dioses. Zeus, Zeus. ¿Por qué haces esto? Todavía no estoy lista para enfrentarme a Hades. ¿Qué hicimos mal? He ofrecido tantos sacrificios a Poseidón. Ayuda, no estoy listo para. Los humanos que evitaron ahogarse encontraron consuelo momentáneamente, pero pronto tuvieron que gritar desesperados al ver el mundo convertido en mar. Los humanos, débiles como son, mueren después de solo unos días sin comida ni agua. Las únicas que sonreían en medio del diluvio eran las ninfas del mar, las nereidas. Ningún ser humano sobrevivió al gran diluvio que duró 9 días. Cuando ya no quedaba tierra en el mundo, el inframundo estaba más ocupado que nunca. Un número incontable de almas cruzaron los 5 ríos en el límite de la vida y la muerte, inundando la ciudadela del Hades. Hades. El área para reunir almas ya no puede. Veamos, está cerca de Elysian, me ocuparé de ello de inmediato, así que dirígelos a otro lugar por ahora. El barco de Caronte se hundió y las almas se están ahogando en el río Aqueronte. Envía un mensajero a la diosa Lete para rescatar las almas y ayudarla. Yo, Hades, en la oficina, sentí que 3 cuerpos no serían suficientes. Con una mano revisaba informes de todo el inframundo en un pergamino. La otra mano estaba ocupada ejerciendo poder en todo el inframundo para juzgar y asignar almas. Mis ojos estaban ocupados examinando todo el inframundo. Y tenía la boca seca de tanto responder a los informes de los mensajeros cuando llegaron las noticias que tanto esperaba. La diosa Atenea ha llegado con asistentes del Olimpo. Envía a los asistentes a la diosa Estigia afuera y trae a Atenea aquí inmediatamente, rápido. Pronto, Atenea, con armadura completa y sosteniendo una lanza, entró en la oficina y presentó sus respetos. Saludos al señor del inframundo, tío Hades. Ahora que estás aquí, siéntate y empieza a trabajar rápidamente. Miré a Atenea y volví mi vista hacia la enorme pila de pergaminos. Por supuesto, era natural mover la mitad del papeleo apilado en el techo frente a Atenea. ¿Qué es esto? No necesitas el aspecto de dios de la guerra para trabajar, así que quítate esa armadura. Fiel a la diosa de la guerra y la sabiduría, Atenea pareció darse cuenta de lo que le esperaba. Ella sonrió irónicamente, se quitó la armadura y se sentó frente a mí. Fuera de la oficina, podía oír a los dioses gritando, a las almas moviéndose afanosamente y el sonido de una actividad bulliciosa. Afortunadamente, con la diosa de la sabiduría uniéndose a la guerra contra el papeleo, estábamos seguros de ganar. Después de un rato, Atenea, enterrada bajo una pila de pergaminos con su rostro oculto, habló con cautela. Tío, si me prestas tu nombre, tengo una forma de superar esta crisis. Si la diosa de la sabiduría lo dice, no será una pérdida. Proceda. Después de la declaración sospechosa de Atenea, la vi haciendo algo, pero lo ignoré debido a la carga de trabajo. Y después del tiempo que tardó la barca de Caronte en romperse 4 o 5 veces más. Hades. El dios de la guerra, Ares, ha llegado al frente del río Aqueronte. Al encontrarme con los ojos, Atenea sonrió sabiamente desde entre las pilas de pergaminos. Pronto, un dios masculino guapo y musculoso con una sonrisa alegre entró en la oficina. Era Ares, el dios de la guerra, hijo de Zeus y Hera. Tío Hades.
¿Dónde está la guerra a la que tengo que unirme? Bien, si eres el dios de la guerra, debes ser bueno al mando. A partir de ahora, guía a las almas que cruzan el río Estigia y tráelas hasta aquí. Disculpe, ¿qué quiere decir? Atenea dijo. La expresión de Ares no tenía precio mientras explicaba. Al parecer, Atenea le envió una carta diciendo: si vienes al inframundo ahora, podrás unirte a una guerra masiva, lo que lo hizo correr hacia aquí. Ella incluso garantizó sus palabras con mi nombre, por lo que él confió en ella y vino a pesar de sus dudas. Pero como la presencia de un dios es invaluable, no podía permitirme el lujo de considerar su situación. Atenea. Me engañaste otra vez. Solo dije que había una guerra con el papeleo en el inframundo. ¿Hay algún problema? Ares, que estaba lamentándose, fue repentinamente arrastrado por un dios menor que apareció detrás de él. En verdad no pudo resistirse porque lo estaba observando con ojos penetrantes. Finalmente, el largo diluvio de 9 días terminó. Los dioses del inframundo ahora podían descansar un poco, y justo cuando todos estaban a punto de beber el néctar, llegó otro mensaje del Olimpo. El hijo de Prometeo, Deucalión, sobrevivió al gran diluvio y busca revivir a la humanidad, así que Hades, por favor reencarna las almas. Entonces, Prometeo usó su habilidad profética para informar a su hijo sobre el gran diluvio. Así construyó un arca y salvó su vida. Pero reencarnar almas para recrear humanos ahora. Centrando mis ojos y oídos en la superficie, escuché a Deucalión y a su esposa Pira hablando. Querido, el oráculo de Zeus dice, si queremos revivir a la humanidad, deberíamos arrojar los huesos de la gran madre sobre nuestros hombros. Dioses. No podemos cometer semejante pecado contra nuestros antepasados. Por favor, retracten el oráculo. Espera un momento. ¿Podría ser que la gran madre se refiera a la tierra y los huesos a las piedras? Ah. Podría ser eso. Al verlos empezar a recoger piedras del suelo, inmediatamente grité a los dioses. Selecciona rápidamente las almas para la reencarnación y envíalas a la superficie. Maldita sea. El trabajo aún no ha terminado. Himnos. La diosa Lete se ha desmayado, ¿y tú la has puesto a dormir? No la puse a dormir. Se desplomó por cansancio. Date prisa y selecciona las almas. El inframundo, que estaba volviendo a la paz, en un instante volvió al caos. Mientras tanto, en la superficie, Deucalión y su esposa arrojaron piedras para crear figuras humanas. Oye, las piedras formaron figuras humanas, pero ¿por qué no se mueven? Esperemos un poco. Los dioses deben estar ocupados. Almas, apresúrense. Es hora de la reencarnación. ¿Están los pecadores debidamente clasificados? Los estamos enviando a la superficie en secuencia. Las almas que emergían del inframundo eran guiadas por los dioses hacia formas humanas. Solo entonces Deucalión y Pira suspiraron aliviados y comenzaron a lanzar piedras libremente. Plop. 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 Las piedras golpearon el suelo sin cesar y lograron convertirse en humanos, pero los dioses del inframundo estaban bastante furiosos. Maldita sea. ¿No podrían lanzar un poco más lento? ¿Por qué tienen tanta prisa en esparcir piedras? El inframundo está más ocupado que nunca hoy. Capítulo 10. La historia del Tártaro. 1. Tártaro. El infierno de la capa más baja del inframundo, el mundo abisal. El lugar más profundo y secreto bajo tierra, donde incluso reside la diosa de la noche, Nyx. Es también el espacio donde están presos los dioses titanes derrotados por nosotros, los dioses olímpicos. Y ahora, me dirigía allí. Si alguien me preguntara por qué iba a esta prisión llena de niebla, evitada incluso por los dioses. En primer lugar, el Tártaro estaba cerca de mis dominios, el inframundo, y era un lugar donde se encarcelaba a criminales muy peligrosos. Aunque los 3 hermanos hecatónquiros lo custodiaban, yo tenía el deber de inspeccionarlo periódicamente también. Si los dioses titanes escaparan de ese infierno, la responsabilidad principal recaería sobre los 3 hermanos. Pero la responsabilidad secundaria sería mía por no responder con la suficiente rapidez. Salí de mi dormitorio, llevando la espada Styx en mi cintura y sandalias de cuero ligero. En la fortaleza del inframundo, los diligentes funcionarios y los dioses inferiores siempre estaban ocupados moviéndose para el pueblo. Pospongamos por ahora la asignación de las nuevas almas que llegaron hoy. El señor Moros se hará cargo temporalmente de las funciones señor Hades. Me alegra que haya tantos que rechazan la reencarnación y desean quedarse aquí. Seguiré adelante y esperaré, encontrémonos para una comida en el mundo mortal algún día. Si puedes evitar la bendición de la Idilete, claro está, jajaja. Funcionarios, con un pergamino en una mano, dando órdenes a las almas con la otra.
soldados mayores explicando las reglas de turno a los nuevos soldados del alma. Almas de niños haciendo bromas al atravesar edificios con sus cuerpos translúcidos. Almas humanas viejas charlando con sus vecinos mientras esperan la reencarnación. Este era el paisaje cotidiano del inframundo que yo gobernaba. Mientras caminaba lentamente, observando a la gente, cada vez más almas me notaban. Los funcionarios y los dioses inferiores intentaron acompañarme, pero les hice un gesto de rechazo y estaba a punto de ir solo cuando vi una cara familiar. Hades, ¿a dónde vas? Sus ojos estaban desenfocados y su voz sonaba débil, como si estuviera extremadamente cansada. Esta diosa de largo cabello plateado hasta la cintura y traje ajustado era Lete, la diosa del olvido. Ella generalmente miraba fijamente las riberas del río del olvido, así que ¿qué la trajo aquí? Había pasado mucho tiempo desde que terminó la gran inundación, por lo que tampoco había mucho trabajo con el que ayudar. ¿Te preguntas por qué vine hasta aquí? Su voz, que me producía somnolencia, permaneció en mis oídos. Su voz suave y prolongada parecía invadir el dominio de Hipnos, el dios del sueño. Ella se acercó caminando con dificultad y me miró con sus ojos desenfocados. Como si me preguntara por qué no me había ido todavía. Bostezo, parece que vas al Tártaro, así que déjame acompañarte. Parecía más la diosa del sueño que la diosa del olvido. Fue una caminata solitaria hacia el Tártaro, así que asentí. El Tártaro era el punto más bajo del inframundo que los humanos temían. El camino hacia allí estaba custodiado por numerosos soldados del alma que había estacionado. Saludos, señor Hades. Gloria al señor del inframundo. Las almas con armaduras translúcidas y lanzas se inclinaron ante mí y ante la diosa Lete. Animé adecuadamente a los guardias que hoy trabajaban arduamente para proteger el camino al Tártaro. Que la gloria también sea con la diosa Leteo. Gracias. Pasando por los hogares hechos personalmente por Hestia en el inframundo, nos dirigimos hacia las zonas cada vez más oscuras. El camino hacia abajo se hizo más estrecho y empezó a filtrarse un aire frío. Después de atravesar un espacio sofocante por un tiempo, finalmente apareció un camino ancho que conducía a una fortaleza de bronce envuelta en niebla. Al acercarnos, nos saludaron la gigantesca puerta de bronce y las paredes de bronce infinitamente gruesas, hechas por el propio Poseidón. Los 3 hermanos hecatónquiros que custodiaban este lugar allí estaban. Los seres gigantescos, cada uno con 50 cabezas y 100 manos, nos miraron fijamente. La mirada colectiva de los 300 ojos de los 3 hermanos me produjo un sentimiento indescriptible. Hola, Hades. Ha pasado un tiempo. Hades está aquí. Debes estar ocupado con los asuntos del inframundo. ¿Por fin te casaste con Lete que está a tu lado? Las numerosas cabezas en los cuerpos de los gigantes nos saludaron a mí y a la diosa Leteo. Los saludé calurosamente porque había pasado mucho tiempo desde que nos conocimos. Pero el matrimonio... La diosa Lete y yo no éramos así. Eso parece, al verlos a ustedes dos tomados de la mano. ¿No tenía Hades a Styx con él? Ja. Te ves tan cariñosa. ¿Tomándose de la mano? ¿De qué estaban hablando? Había bajado aquí con la diosa Leteo sin tomarla de la mano. Mientras escuchaba sus palabras, sentí calor en mi mano izquierda. Una mano suave y pequeña de diosa. Mirando hacia mi lado, la diosa Lete, con su habitual expresión vacía, soltó sutilmente mi mano. No, su cara parecía estar ligeramente sonrojada. Por favor, refrena un poco más tu poder de olvido. Clic, ni siquiera puedo tomarte de la mano. La diosa Leteo, que ejercía el poder del olvido, borraba gradualmente los recuerdos de los seres vivos que la rodeaban sin hacer nada. Por supuesto, había límites claros. Cuanto más vigilantes estaban de ella y cuanto más fuertes eran, menos les afectaba su poder. Aún así, era posible que ella me hiciera una pequeña broma y me hiciera olvidarlo momentáneamente tomándome por sorpresa. Tan pronto como me separé de ella, volvería a recordar todo. Pensar que se había acercado y me había tomado la mano me hizo olvidar ese hecho. Como era de esperar, ella era la nieta de Nyx, la diosa primordial. De ahora en adelante, tenía que estar alerta. ¿Quién sabe qué broma me haría a continuación? Mientras circulaba una pequeña cantidad de poder divino, mi cabeza se aclaró y el poder de Lete desapareció rápidamente. Tener siempre a Styx a tu lado es demasiado. Nunca hice tal cosa. Ella habló en un tono abatido, pero negué con la cabeza hacia la diosa Lete, que tenía la misma expresión vacía de siempre. Y nunca mantuve solo a la diosa Estigia a mi lado. Incluso si fuera la espada Styx. Ja. Aún no. Hades, Zeus y Poseidón han encontrado a sus parejas, pero ¿por qué sigues? ¿Por qué no le pides a Hera, la diosa del matrimonio y la familia, que te organice un matrimonio?
La consorte de Zeus era, por supuesto, era, la diosa de los dioses. Y Poseidón celebró una boda con Anfitrite, una diosa del mar. También me invitaron a la boda celebrada en el mar, donde pude ver miles de criaturas marinas hablando como humanos. Incluso había un caballito de mar llorando porque su padre recientemente se fue a mi inframundo. Más tarde lo encontré en el inframundo y me brindó cierta comodidad. Tal era el peso de ser el dios del inframundo. Como rey del inframundo, podría verse como una responsabilidad o una carga. El aumento de mis súbditos significó también un aumento del dolor de los vivos. Cuanto más guerras, hambrunas y grandes inundaciones ocurrían, más poderoso se volvía el inframundo, pero no siempre podía regocijarme en ello. Por cierto, cuéntanos qué está pasando afuera. Dijiste algo sobre crear vidas, ¿verdad? Me pregunto si Zeus, quien nos salvó, está bien. Les transmití apropiadamente los acontecimientos que habían ocurrido afuera. Uno podría pensar que esto se podía hacer a través de un mensajero, pero esto era una señal de respeto. Respeto por los 3 hermanos que contribuyeron enormemente en la guerra contra los titanes. Si yo, el señor del inframundo, bajara aquí personalmente a hablar, ellos no se sentirían abandonados. ¿Qué? ¿Extinguir la raza humana? Suspiró. Una gran inundación. Poseidón debió haberlo pasado mal. Prometeo terminó siendo fuertemente atacado por Zeus, TSK. De hecho, su capacidad de previsión fue muy útil durante la guerra. Los 3 hermanos, Cotos, Briareos y Gies, mostraron gran interés en las historias externas que les conté. Con las 150 cabezas combinadas murmurando y parloteando, el entorno rápidamente se llenó de ruido. En ese momento, de repente, un fuerte sonido se escuchó desde la puerta que dividía el tártaro del inframundo. Auge. Auge. El sonido de un prisionero en el tártaro golpeando la puerta de bronce. Los 3 hermanos, la diosa Lete y yo inmediatamente dejamos de hablar y nos pusimos alerta. En el interior del tártaro ardía sin cesar una tormenta abrasadora, tan intensa que incluso los dioses la temían. Y era un lugar lleno de poder que reprimía el poder divino de los dioses titán, lo que dificultaba ejercer un cierto nivel de poder. Además, aunque no era difícil entrar desde el exterior, intentar salir desde dentro haría que la tormenta se volviera cada vez más feroz. Por lo tanto, no fueron muchos los que lograron abrirse paso entre la tormenta cada vez más fuerte y llamar a la puerta. Solo los dioses titán más fuertes podían hacerlo. Por ejemplo, la voz de ahora debe ser la de mi hijo mayor, Hades. Por favor, sácame de aquí. Mi padre, Cronos, el dios de la agricultura y el tiempo. Lo viste en Audionovelas Héroe.